8. Buenas noches tengan ustedes, queridos amigos y amigas, que desde vuestras casas estáis viendo ahora este programa de 8 Sierras de Cádiz, al que agradezco siempre que me den esta oportunidad de estar con vosotros. Digo buenas noches si es posible, porque esta noche no será muy buena para muchos que vendrán reventados después de un día de romería, y al decir de romería hay que añadirle los adjetivos que la romería lleva consigo: el cansancio, el camino, la bebida, las comidas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí metan ustedes todo lo que quieran. He dicho romería y vamos a empezar por esta palabra. Hay una gran equivocación en los que hablan de este tema, romería. Y hasta externamente se equivocan. Ahora, de hace un tiempo, muy poco tiempo acá, ha entrado una moda. A mí las modas muchas veces me caen mal, porque son eso, ganas de hacer lo que no hay por qué hacerla, pero porque la hacen otros. Y ahora, como en algunos sitios cogen una cañita y le ponen unas varitas de romero encima, del romero que crece en el campo, aquí también algunos ya lo están queriendo hacer, creyendo que esta palabra romería viene de romero, del romero de la hierba. Pues mire usted, es una grave equivocación y una ignorancia supina. La palabra romería viene de Roma, no de romero del campo, viene de Roma. Desde la antigüedad, desde los primeros tiempos, los cristianos, los que podían, hacían su visita, su viaje a Roma a visitar los monumentos religiosos que se conservan de las sepulturas de San Pedro, de San Pablo y de la iglesia primitiva de los cristianos. Entonces los que iban a hacer esa visita se llamaban romeros porque iban a Roma. ¿Está claro? No porque llevaban la ramita de romero en la caña o puesta en el sombrerito. Por eso muchas veces es conveniente dar una clase de historia, porque la gente dice que sabe muchas cosas, pero ignoran otras muchas. Romería, desde el tiempo primitivo, es la visita de los cristianos a Roma. Luego, por añadidura y por extensión, se entiende y se habla de romería cada vez que se visita un santuario. Cuando se va a un santuario de la Virgen o de Cristo, y ese camino que se hace para ir al santuario que sea, se le llama romería, por el hecho de que es algo semejante a lo que hacían aquellos primeros cristianos. Las grandes romerías tradicionales de la historia son 3. La de los lugares santos de Israel, los lugares donde vivió Jesucristo aquí en la tierra, donde se conservan todavía aquellos sitios que Él estuvo presente en ellos, donde realizó su predicación, su evangelización, sus milagros, donde la Santísima Virgen vivió también durante su vida mortal aquí en la tierra, lo que llamamos la Tierra Santa, Israel. Ese era uno de los principales lugares visitados entonces, cuando se podía. Los medios no eran lo que hoy tenemos, que se puede ir y volver enseguida, entonces necesitaban meses y aún años. Otro de los lugares de muchísima tradición, lo que hoy se llama el Camino de Santiago. También desde la Edad Media, los pueblos que hoy llamamos Europa, entonces no era Europa, eran un grupo grande de pueblos
pero no unidos ni llamados Europa. Cada uno tenía su forma de ser y de vivir. Europa nació después, casi en la Edad Media, con la reunión de esos pueblos evangelizados. Antes de la evangelización no existían como pueblo. Y ahora esa Europa que está olvidándose de sus raíces cristianas, debe recordar que nació precisamente como Europa a través del cristianismo. Fueron los monjes, sobre todo los que San Benito, los benedictinos, los que más tarde después se fueron difuminando a través de los años y de los siglos, que fueron colonizando religiosamente o evangelizando, que es lo que llamamos hoy, a esos pueblos bárbaros. Bárbaro no quiere decir brutos. Ahí decimos, ¡ay, qué bárbaro, qué bruto! No, bárbaro quería decir entonces no cristianos o extranjeros. Hoy esos pueblos forman la actual Europa. Pero insisto, con aquellas palabras que tan fuertemente dijo, con voz recia, el santo ya canonizado Juan Pablo II. Europa, vuelve a tus raíces. Porque una planta sin raíces se seca. Y las raíces de Europa es el cristianismo, es el evangelio. Bueno, como estos días he tenido que predicar la novena de la Virgen, este es otro sermón y ya basta, ya el sermón está hecho. Pero no es sermón, es un plan más bien cariñoso de decirle a mucha gente que la historia es la historia y que no se puede olvidar lo que somos y lo que hemos sido, porque si no desbaratamos las cosas de cómo son. Esa manera de actuar de hoy, que es al día, eso no vale mucho. Nuestro al día no va a ser historia nunca. La historia es una continuidad de vida, aunque cambiando muchas cosas, transformándolas, mejorándolas. Y esto es lo que intentamos hacer ahora con la evangelización. Hemos dicho, o he dicho al principio, que estos días han sido días muy zarandeados, sobre todo domingo y lunes, días de mucho movimiento, no solamente aquí, en Villamartín, desde donde os hablo, sino también en los demás pueblos donde la festividad de la Santísima Virgen se ha celebrado este día 8. ¿Y por qué la hemos celebrado? Pues mire usted, sencillamente, porque somos una familia, la gran familia de los hijos de Dios, que es la Iglesia. En toda familia, hoy por hoy, familia que se precie de serlo, la gente celebra sus cumpleaños. El cumpleaños de mi niña, el cumpleaños de mi niño, el cumpleaños de mi quien sea. Y los amiguitos se reúnen y lo celebran. Y la familia reúne a los familiares y lo celebran. Pues nosotros los cristianos, la gran familia de los hijos de Dios, también celebramos ahora, hoy, el nacimiento, el cumpleaños de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Ese es el motivo. Y ese cumpleaños de la Virgen lo celebramos porque ella sigue siendo la madre del pueblo cristiano. No es que lo fue en otro tiempo. No es que lo fue mientras vivió en el mundo. Ya en nuestra familia, los cumpleaños de los que se fueron y murieron, ya no los celebramos. Celebramos el aniversario de su fallecimiento, no de su nacimiento. Pero María no ha muerto. La Madre de Dios, nuestra Madre, está en el cielo, viva, en cuerpo y alma, tal como estaba aquí en la tierra. Y por lo tanto sigue cumpliendo años. Nació en un momento determinado, cuando Dios lo dispuso, y sigue viviendo eternamente porque Dios así lo ha dispuesto. Entonces, mientras existamos en el mundo, celebraremos este cumplimiento de año de nuestra Madre Santísima. Así estamos dando cumplimiento a esa profecía que ella hizo cuando, al visitar a su prima Isabel y comunicarle que había sido la madre del Salvador, había concebido a su hijo, dijo:
me llamarán bendita todas las generaciones. A la nuestra también le ha tocado llamarla bendita, bendecirla, celebrarla, alegrarnos con ella por esa presencia suya. Por lo tanto, estos días, en todas nuestras parroquias que celebramos la celebración del nacimiento de la Virgen, en algunos de una manera muy especial, como ocurre aquí con la romería a Nuestra Señora de las Montañas. Esta romería tiene también ya una historia larga, aunque desde la existencia misma del pueblo, cuando comenzó a ser Villamartín lo que ahora es una población independiente, ya una de las primeras cosas que se hizo fue edificar aquella ermita en el lugar llamado de Pajarete, donde entonces había mucha gente que cogieron parcelas, llamaríamos ahora, de viñas, y se situaron allí para vivir de su trabajo cultivando aquellas viñas. Aquello entonces, como ahora, estaba distante del pueblo, pero no había los medios de comunicación que hoy tenemos, que en un cuarto de hora o 20 minutos estamos de vuelta de ir y venir a las montañas en un coche. Entonces había que andar mucho y andar por caminos, porque no había carreteras. Se hizo allí el santuario pequeño, la ermita de la Virgen, esa ermita queridísima que hemos conocido todos y que yo he querido conservar intacta, a pesar de que hemos hecho junto a ella el gran santuario que hoy tenemos. Pero intenté por todos los medios que a la ermita antigua no se le tocara ni un solo rincón. Y la ermita está tal como se hizo hace 500 años. Desde entonces, la imagen de la Virgen Santísima, la que ahora mismo tenemos allí y veneramos, está desde esa fecha, desde hace 500 años, recibiendo el cariño, la devoción, la visita, la confianza, la esperanza que el pueblo de Villamartín y muchos pueblos de la comarca le tienen a esta Madre bendita. Pero este día 8 es especial, porque desde las 6 de la mañana, que tenemos la misa llamada de romeros, insisto, de romeros porque hacen romería, no porque llevan ramitas de romero en los bastones. Desde las 6 de la mañana, con la misa que se celebra en el templo parroquial, comienza el día entero, el día 8, dedicado por completo a ella. Misa de romeros, traslado desde el altar donde se ha celebrado la Eucaristía en la parroquia hasta el trono donde va a ir el sin pecado, el estandarte, que también hay que explicarlo un poquito. Se llama sin pecado